repaso de lo que hemos estado tocando en la última clase. Ok, entonces, en primer lugar voy a ir a compartir pantalla para poder estar todos en el aula virtual. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar haciendo un repaso de lo que hemos estado viendo la última vez. En la presentación habíamos mostrado ya la semana pasada el sílabo y habíamos indicado como sumilla. El primer tema a tocar es línea de transmisión, seguido de carta de Smith. Entonces, habíamos visto que la línea de transmisión se puede representar por un modelo, que es lo que vemos en la ilustración, que está compuesto básicamente en base a elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Habíamos visto además de que hay una ecuación que gobierna los voltajes que se transmiten en una línea de transmisión, y básicamente está compuesto por dos elementos. El primero hace referencia a la onda incidente y el segundo a la onda reflejada. También habíamos visto algunas ecuaciones físicas, como la constante de propagación, que tiene una parte real y una parte imaginaria, y la longitud de onda de una señal. El diagrama que estamos viendo a continuación representa la línea de transmisión cuando le colocamos una carga, ZL, que puede ser una antena u otro equipo conectado a la línea. Cuando colocamos una carga al extremo de una línea, podemos aplicar la ecuación de Kirchhoff, que me indica claramente de que el voltaje entre la corriente que cae en la carga es igual a esta expresión de aquí, la cual se obtiene simplemente al reemplazar Z igual a 0 en las expresiones anteriores. Vale decir, si aquí reemplazamos Z igual a 0, obtenemos esta expresión de aquí. Y de aquí podemos definir el parámetro más importante, que es coeficiente de reflexión, que es la relación entre la amplitud de la onda reflejada dividido por la onda incidente. Y hay una ecuación muy útil que es necesario memorizarla, y les sugiero, que relaciona el coeficiente de reflexión en función de la impedancia de carga y la impedancia característica de la antena. Hay otra magnitud que se llama pérdida retorno o return loss, que se obtiene sacando el logaritmo, el valor absoluto del coeficiente de reflexión, y multiplicándolo por menos 20. Ahora, también hemos visto de que hay otra forma de expresar esto que se denomina standing wave ratio, o relación de onda estacionaria, que consiste en la división de dos voltajes máximo y mínimo, entendiéndose por máximo el valor superior que puede tomar la señal que viaja en una onda, dividido por Vmin, entendiéndose por Vmin el valor inferior que puede tomar ese voltaje que se traslada por una onda. Y esto se puede expresar en función del parámetro de coeficiente de reflexión usando esta fórmula. Se puede transformar el gamma en SWR. También hemos visto de que hay una ecuación que permite relacionar la velocidad en la que se propaga una onda en la línea de transmisión, que no es la velocidad de la luz propiamente dicha, sino que depende del valor de la constante denominada permitividad relativa del medio, que es propiedad del material. Vale decir, así como la línea de transmisión tiene una propiedad característica que es Z sub 0, impedancia característica, también tiene una epsilon sub R, permitividad relativa característica del sustrato o circuito impreso. Entonces, la ecuación de velocidad de una onda en una línea cambia esta forma, donde V va a ser la velocidad real que tiene esta onda en la línea de transmisión. Habíamos hablado de unos calculadores en línea que nos permiten resolver directamente, sin necesidad de utilizar las ecuaciones anteriores, porque ya están embebidas dentro del sistema, y calcular directamente transformaciones entre coeficiente de reflexión e impedancia, return loss y relación de onda estacionaria, etc. Por otro lado, el día de hoy vamos a abordar el tema de la carta de Smith. La carta de Smith es una herramienta muy útil que nos sirve para representar los números complejos
en un plano circular. En concreto, nosotros vamos a utilizar la carta de Smith para representar dos números. Uno va a ser las impedancias y otro va a ser el coeficiente de reflexión. Una cosa que es necesario indicar es de que nosotros vamos a utilizar la carta de Smith en su forma normalizada, lo cual quiere decir que vamos a representar no el valor real de la impedancia, sino el valor de esta, mayúscula, dividida por z sub 0. Cualquier impedancia que tengamos, la dividimos entre z sub 0, y eso lo vamos a denominar impedancia normalizada. Y eso va a ser lo que vamos a representar en nuestra carta de Smith. Por otro lado, nuestro coeficiente de reflexión en realidad es un número complejo, porque tiene parte real y tiene parte imaginaria. Pero también lo podemos expresar en su magnitud fasorial, magnitud y fase. El valor absoluto de gamma multiplicado por epsilon a la j teta es la representación fasorial del mismo número gamma. Coeficiente de reflexión, entonces, no es únicamente un número real, sino es un número complejo. ¿De dónde sale esto? Porque gamma, en general, es el resultado de dividir una onda reflejada sobre una onda incidente. Y todos sabemos de que estos voltajes incidentes y reflejados están en el dominio de AC. Y en AC todo voltaje tiene amplitud y fase. Entonces, gamma resulta de dividir un voltaje reflejado en magnitud y fase sobre el voltaje incidente en magnitud y fase. Por eso se puede expresar en términos generales por esta notación, su magnitud y su fase. Entonces, estas ecuaciones que ven en la parte del medio son las ecuaciones para la deducción de la carta de Smith, que no las vamos a utilizar en este momento. Nosotros vamos a utilizar posteriormente. Entonces, vamos a ver una ecuación que es muy importante, que es la de la parte inferior, la ecuación 257, que me está relacionando la impedancia de entrada de una antena, perdón, la impedancia de entrada de una línea de transmisión, Zin, con otros elementos adicionales, como pueden ver en el extremo derecho inferior de la diapositiva, impedancia característica, impedancia de la línea, ZL. O sea, Zin está expresada en función de Z0 y ZL. Ese ZL, recordar, es la impedancia de carga. Muy bien, entonces esos tres conceptos los vamos a utilizar en la siguiente diapositiva. Tenemos acá un ejemplo que nos dice operaciones básicas en la carta de Smith. El primer ejemplo que puede ser en materia de evaluación parcial es el siguiente. En primer lugar, antes de resolver el ejemplo, quiero decirles de que en el curso es muy importante el dominio del inglés, porque toda la tecnología normalmente viene en inglés. Las hojas técnicas, los equipos que se compran vienen en inglés y es necesario reconocer ciertos términos. Por ejemplo, en la parte inferior, superior dice a load impedance of, nos da un valor, una impedancia de carga, ZL, que vale 130 más J90, termina en una línea de 50 ohmios, que tiene 0,3 lambdas de longitud. Encontrar el coeficiente de reflexión en la carga. Estoy leyendo hasta aquí. Y después nos dice encontrar el coeficiente de reflexión, otra vez nos dice the reflection coefficient at the input of the line, a la entrada de la línea. Nosotros vamos a trabajar esos dos parámetros de la siguiente manera. Estas letras hay que traducirlas en primer lugar a un número, de acuerdo a nuestra diapositiva. Tenemos que utilizar esta gráfica que vemos aquí. ¿Verdad? Esta gráfica nos dice claramente lo que es el problema. El problema, lo voy a escribir aquí con un texto, me está diciendo de que se tiene una impedancia de carga de 130 más J90. Entonces significa de que esta ZL vale, esa ZL es igual a 130 más J90. Esa es una información. Y la otra información que nos da es de que la distancia de la línea, vale decir, la dimensión que hay de un extremo a este punto de acá, es exactamente 0,3 lambdas. Entonces aquí voy a poner 0.3 veces, perdón, 0.3 lambdas, ¿no? O sea, 0,3 longitudes de onda. Entonces lo que estamos apreciando aquí, y el problema me dice calcular el coeficiente de reflexión en la carga. O sea, me está diciendo esto. Quiero que me calcules
el valor de gamma, vamos a poner aquí, aquí abajo. Quiero que me calcules el valor de gamma, lo vamos a coeficiente de reflexión. Así. ¿En dónde? En este punto. Vamos a poner una flecha aquí para dibujar. Vamos a poner la flecha. En primer lugar, una flecha aquí, una línea roja. Y luego vamos a colocar una flecha así. Así. Calcula el coeficiente de reflexión exactamente en esa línea roja vertical. La línea roja vertical se denomina plano de referencia. O sea, bien pegadito, cuando z vale 0. Eso me está diciendo. Calcula el coeficiente de reflexión cuando z vale 0. Y la segunda pregunta del problema es, calcule el coeficiente de reflexión en la entrada de la línea. ¿Y saben qué es la entrada de la línea? Es exactamente esto. Es trazar una línea vertical aquí, y luego escribir nuevamente la palabra coeficiente de reflexión, pero en ese lado, ¿ya? De manera que la flecha nueva que yo voy a dibujar, la voy a colocar acá, ahí. Entonces me dice, calcula ahora, la segunda parte, el coeficiente de reflexión en esta línea, justamente después de que han transcurrido los 0,3 lambdas, desde aquí hasta acá. Entonces, justamente cuando termina 0,3 lambdas, calcúlame ese coeficiente de reflexión, es lo que nos dice el problema. Entonces, repito, el problema claramente nos dice, tienes una carga que vale 130 más J90 y una línea que tiene 0,3 lambdas de longitud. Calcula el coeficiente de reflexión en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Eso es todo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente ver la solución para hacer ingeniería inversa y comprender cómo se ha resuelto. Tenemos aquí la carta de Smith ya con la respuesta y de hecho el procedimiento es directo. Ustedes, recordando Física 2, deben acordarse cuál es el procedimiento para plotear un punto en una carta de Smith. ¿Ya? Vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a analizar la solución y después lo vamos a hacer con la ayuda de una herramienta informática. Primero, analizando la solución, nosotros tenemos que ver de que el punto que estoy señalando acá, vamos a ver aquí, voy a borrar mejor aquí, el punto que estoy señalando acá, aquí este rojo, es ZL, esta es la carga, ¿ya? Voy a escribirlo acá, un poco más grande, con mayúscula ZL. Esa es la carga. Muy bien. Se supone que eso se obtiene cuando ustedes lo plotean, ustedes ya saben cómo se hace un punto en la carta de Smith. ¿Y cómo se obtiene el coeficiente de reflexión? Bien sencillo. El coeficiente de reflexión se obtiene simplemente midiendo desde aquí hasta acá, desde el origen hasta ese punto que han ploteado, cuál es su magnitud. Y ese resultado debe ser indudablemente este número, 0,60. ¿De dónde sale eso? Pues ustedes también, y ya lo tienen que repasar en el curso de física o campos electromagnéticos. Eso sale simplemente para recordar del hecho de que ustedes saben de que la carta de Smith de extremo a extremo vale 1, ¿no? O sea, del centro al borde está la unidad. Entonces, si ustedes saben que del centro al borde está la unidad, nada impide que ustedes midan esta distancia y por regla de 3 sepan cuánto vale esto. Si esto de acá es la unidad, y estos son, digamos, 5 centímetros, entonces con la regla miden de aquí a hasta ZL, y si le sale 3 centímetros, por regla de 3, eso le sale el 60%. Entonces, ya saben cuánto mide esa magnitud de coeficiente de reflexión, y luego para medir cuánto mide la carga, lo único que tienen que hacer, señores, es esto. Tienen que ver cuánto es el ángulo que hay desde aquí hasta acá. ¿Ya? Esto es como vectores, ¿no? Ustedes saben, los vectores tienen su ángulo. Entonces, no también tiene su ángulo, y en este caso el ángulo es 21,8 grados. ¿Ya? Entonces, este de aquí es la respuesta, 21,8 grados. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, pues ustedes deben recordar también que hay una magnitud, bueno, hay una forma de que en la carta de Smith ustedes vean
esto. Si traza una línea vertical desde el centro hasta la parte superior, perdón, si traza una línea vertical desde el centro hasta la parte superior, es fácil darse cuenta de que hay 90 grados. ¿Ya? O sea, 90 grados es el número que está indicado acá, en el borde superior de la carta. Normalmente hay una escala y ahí dice 90. Entonces, evidentemente he puesto este, es un ángulo de 90 grados, entonces bueno acá. Y este de acá pues tiene un valor que ustedes pueden, utilizando un método manual, hallar que es 21,8 grados y ya tienen su respuesta. ¿Qué es esto? Es el coeficiente de reflexión en la carga. Lo voy a poner pegadito acá. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga. O sea, pegadito, en z igual a 0. Ahí está. Ahora, cuando nos dicen cuál es el coeficiente de reflexión en la entrada, entonces es sencillo. Como es en la entrada es pues 0,3 lambdas hacia la izquierda. Entonces lo único que hay que hacer es desplazarse 0,3 lambdas hacia la izquierda. Y les voy a mostrar cómo es esto. ¿Ya? Es fácil, ustedes de acá, esta es su impedancia de carga, esta es la antena, ya que vale 130 más J90. Simplemente tienen que trazar este círculo negro, el círculo negro, que lo voy a enseñar aquí ahorita. Este círculo que están viendo acá, el círculo negro, un círculo que se traza normalmente con compás, que tiene centro, el centro de la carta de Smith. Entonces con un compás toman esto como radio y van moviendo, haciendo todo el círculo. Una vez que han hecho todo el círculo, hay que recordar un tema muy importante de la carta de Smith. El tema que hay que recordar es que la carta de Smith me permite hacer giros o desplazamientos. De hecho, hay un tema en la carta de Smith que me dice, la carta de Smith en el extremo izquierdo empieza con una magnitud que en términos de longitud de onda es 0 lambdas. ¿Ya? 0 lambdas. Y que si voy girando en el borde de la carta de Smith, voy a llegar al extremo derecho, y en el extremo derecho tengo un valor que es 0,25 lambdas. ¿Ya? Y si sigo girando por el cuadrante inferior, voy a llegar nuevamente a este 0 lambdas de acá. Pero este 0 lambdas, como sabemos que es simétrico esto, es lo mismo que decir 0,5 lambdas. ¿Qué quiero decir con esto? La carta de Smith, señores, en términos de longitud de onda, tiene un inicio en 0 lambdas en el extremo izquierdo, llegando al extremo derecho nos hemos desplazado 0,25 lambdas, y si seguimos girando por la parte inferior nos estamos desplazando otros 0,25 lambdas. 0,25 más 0,25 del semicírculo inferior hace 0,5. Pero 0,5 es equivalente a 0 lambdas, como vamos a ver posteriormente, porque cuando yo tengo una impedancia y me muevo 0,5 lambdas, la impedancia 0,5 lambdas más alejado es la misma impedancia como que no me hubiera movido ni un milímetro. ¿Ya? Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el coeficiente de reflexión 0,3 lambdas más lejos? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Del punto donde está acá la carga, tienen que desplazarse por este círculo en sentido de las agujas del reloj una magnitud tal que den 0,3 lambdas de vuelta. ¿Ya? Y yo voy a hacer la respuesta que llega teóricamente en este punto. ¿Ya? Repito, para saber cuánto vale el coeficiente de reflexión en la entrada, lo que tienen que hacer es de acá, tienen que desplazarse, así como he hecho yo, en sentido de agujas del reloj, un arco de círculo que sea equivalente a 0,3 lambdas. ¿Y de cómo saben eso? Bueno, pues es sencillo. Es fácil. Miren, si ustedes ven en la periferia de la carta de Smith, también van a ver una escala en función de lambda. O sea, no van a ver solamente esta escala en función de los 90 grados que hay acá, sino van a ver otra escala más chiquita que está más afuera, que les va a decir que acá tienen ustedes 0,25 lambdas. Aquí van a encontrar un numerito que dice 0,25. Está escrito ahí en el borde de la carta de Smith. ¿Ya?
Y cuando encuentren ese número van a decir, ah, ya, si la mitad del círculo es 0,25, entonces 0,3, ¿cuánto será? Por regla de 3 van a sacar cuánto es. Pero más fácil lo hacen así. ¿Miren? Si desplazándome de aquí hasta acá, o sea, 180 grados, me he movido 0,25 lambdas, entonces si quiero moverme 0,3 lambdas, ¿cuántos grados me tengo que desplazar? Entonces hacen su regla de 3 simplemente. ¿No? Simplemente ponen aquí 180 grados es a 0,25 lambdas, como x grados va a ser igual a 0,3 lambdas. Entonces, con eso simplemente tendrían que tomar ustedes el transportador y girar acá pues esa cantidad de grados hasta que los ubiquen en ese punto. Y cuando lleguen a ese punto, siguiendo el mismo procedimiento que les he indicado antes, o sea, trazando un radio así, van a encontrar ustedes el valor final del coeficiente de reflexión en ese punto. El coeficiente de reflexión en ese punto, lo vamos a escribir aquí. El coeficiente de reflexión en ese punto, evidentemente es este de acá. Tiene la misma magnitud de 0,6 que el otro. ¿Por qué? Porque ese es el mismo radio que hemos girado en sentido de las manecillas del reloj. Entonces vale de aquí a acá, del centro al borde, vale 0,6. Y su ángulo, aquí dice 165. ¿De cómo sé que vale 165 grados? Fácil, porque si de aquí a aquí era 21,8, hasta ahí, simplemente pues con el transportador ustedes siguen girando, llegan acá y van a darse cuenta de que son 165,8 grados. Entonces, de ahí sale esa magnitud. Entonces, tienen dos verdades fundamentales. El coeficiente de reflexión en la carga vale esto. Y el coeficiente de reflexión en la entrada vale esto. Eso es lo que hay que aprender. Pero también ser conscientes de que yo les he enseñado este camino, que es el camino manual, porque es necesario que el ingeniero sepa plotear en la carta de Smith de forma manual. Pero a continuación yo les voy a enseñar una forma gráfica para que puedan plotearlo ustedes sin ningún problema, utilizando un paquete sencillo online que lo pueden descargar. ¿Ya? Ahora, si uno quiere saber, profesor, ¿cuál es la impedancia de entrada? O sea, en este punto de acá, ¿cuánto vale la impedancia de entrada? Pues la respuesta es bien sencilla. Ustedes ya saben leer en la carta de Smith, ¿saben cómo se lee en la carta de Smith un número complejo? Ese número complejo que leen les va a salir 12,7 más 5,8 J. A ese numerito ustedes lo multiplican por la impedancia característica, que es 50 ohmios. Siempre en la línea de transmisión, cuando trabajamos Z0, siempre va a valer 50 ohmios, a no ser que se diga lo contrario. Y el resultado de esa multiplicación les va a dar pues su impedancia de entrada. ¿Ya? Y esa va a ser la respuesta final. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, ¿ya? Para que no se me entienda mal. Cuando ustedes cogen este puntito, en real imaginario les va a dar un numerito. Y cuando lo multiplican por 50 ohmios, todo eso les va a dar esta cantidad. 12,7 más J,58. Y eso va a ser el ZI. Y con eso tenemos todo el problema resuelto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes ahora ya han adquirido la primera competencia, que es ver cómo se usa la carta de Smith para obtener una impedancia de entrada y un coeficiente de reflexión, que es un avance bastante interesante. Ahora vamos a pasar, a otro tema para mostrarles cómo nosotros podemos hacer uso de la carta de Smith para otras aplicaciones. Vamos a ver, estamos en la última diapositiva, en el último slide de la diapositiva, viendo un problema similar. Por favor, presten atención. Acá dice una línea de transmisión sin pérdidas, lossless, sin pérdidas, o sea, ideal, que tiene una longitud de 0,3, o sea, igualito que el problema anterior. Está terminado con una carga compleja que se muestra abajo. Esta es la carga compleja, 40 más J20. Hay el coeficiente de reflexión en la carga. Entonces,
aquí primero vamos a concentrarnos en este, área de coeficiente de reacción en la carga. Y después nos pide la relación de la estacionaria de la línea y la impedancia de entrada de la línea. Nosotros vamos a ver estos dos únicamente. Reflection coefficient at the load and the input impedance to the line. O sea, solamente vamos a hallar coeficiente de reflexión pegaditos en la carga. Aquí vamos a hallar nuestro coeficiente de reflexión. Y luego de input impedance lo vamos a hallar cuánto vale ZI. Nada más, en eso nos vamos a concentrar. ¿Ya? Entonces, para hacer ello, ¿qué necesitamos calcular? Bueno, nada impide que yo utilice el mismo ejercicio que les he mostrado anteriormente y que resuelvan ese tema. Es igualito. No cambia nada. Lo único que tienen que cuidar es de que ahora la impedancia característica es 75 ohmios, ya no es 50. Lo cual quiere decir que para normalizar y desnormalizar hay que utilizar 75 ohmios. De cual la longitud es la misma. El valor de la ZL ha cambiado, pero solamente este numerito ha cambiado. Entonces, si ustedes hacen esto en su casa, tengan por certeza que van a dominar el tema. Pero el objetivo de esta diapositiva es mostrar que esto también sale por otra forma. ¿Cómo así sale? Miren, acá se ha escrito ZL 40 más J20, está escrito acá. O sea, yo les voy a demostrar que lo que hemos hecho con Carter Smith sale también a mano con ecuaciones. Entonces, escribo la ZL. Escribo ZC. Ojo, todo esto es un programa de MATLAB. ¿Ya? Luego escribo ZLoad norm. Este de acá, ¿saben cómo sale? Pues nada, dividiendo 40 más J20 entre 75. Si ustedes hacen eso en MATLAB, obtienen esos numeritos. 0,5 más 0,26 J. Luego, nada impide que ustedes utilicen la ecuación de coeficiente de reflexión. Esta ecuación, ¿saben qué es? Esta ecuación es la que hemos visto así. Gamma es igual a ZL menos Z0 dividido ZL más Z0. O sea, uno puede meter esta ecuación en el MATLAB. Nada lo impide. Y puedo reemplazar los valores que me da el problema de ZLoad y ZC. Lo puedo meter acá y obtengo este número. Y después, si yo quiero, puedo utilizar la ecuación que les he dado en la teoría del SWR, que también la meto aquí, MATLAB, y me da la respuesta de la relación estacionaria. Y si yo quiero también calcular la impedancia de entrada Zin, nada impide que yo copie en MATLAB la ecuación que les he enseñado de impedancia de entrada. Ahorita se los voy a recordar cuál es. Y que hagan los reemplazos respectivos. Zin está en función del Z sub C, o sea, la Z característica, el ZLoad. ZC es conocido, ZLoad es conocido, es este valor de acá. ZC ya saben que es 75 ohmios, ZLoad saben que es 40 más 20 ohmios. Luego este ya está conocido, beta por L. Beta por L, ¿cómo es eso, profesor, de beta por L? Bueno, yo les mostré una ecuación de beta, que es 2pi sobre lambda. Acá está. ¿Y L cuánto vale? L, ya me lo dé problema, 0,3 lambdas. O sea, ¿qué pasa con beta por L? Les explico. Cuando en la ecuación hay que reemplazar beta por L, básicamente me quedaría así. Dice beta por L es igual a 2 por pi sobre lambda. Vamos a poner acá sobre lambda. Así. Que es el beta, ¿no es cierto? Y esto hay que multiplicarlo por el L, pero el L, ustedes ya saben que es 0,3 lambda. 0,3 lambda. Y sí o no, nadie me dejará mentir si les digo de que se simplifican los lambdas. Claro, se simplifican los lambdas cuando hago esto, ¿no es cierto? Y al simplificarse los lambdas, ¿qué me queda? Me queda que beta por L es igual simplemente a 2 por pi por 0,3. 2 por pi por 0,3. Y eso es un número, es una constante. Es un numerito eso. Y ese numerito, pues simplemente hay que colocarlo aquí. Es aquí en el argumento de acá, y hay que colocarlo también en el argumento de aquí,
Y el MATLAB se encarga de hacer los cálculos numéricos y obtiene la impedancia de entrada que es 69 más 69,7 menos 52,9. Esta. La obtienen tal cual. Y eso tiene que salirles igualito a lo que salió en la carta de eso. Igualito tiene que salir. Muy bien, entonces, con este problema, ustedes ya han podido ver cómo se hace este ejercicio en sus dos dimensiones. Ahora vamos a hacer un avance de qué es lo que van a ver en el laboratorio. Para ello yo me vengo aquí, estamos en el aula virtual, y vamos a ver el laboratorio 2. Lo voy a abrir de preferencia mejor aquí. Laboratorios, enviados, laboratorio 2. Nada más mientras carga. Estamos esperando que cargue, un segundito. Ya cargó. Ok. El laboratorio 2 se titula Correlación entre calculadores en línea y Microwave Office. Entonces, para resolver este laboratorio, hay que hacer uso de Microwave Office, que es un simulador. Hay que describir en teoría qué es lo que hace y ver una página que se llama Microwaves 101, que es una página que pone muchos cálculos de la transmisión. Y comparar las opciones de los calculadores en línea, VSWR, Wavelength, con respecto a otros calculadores, en este caso el calculador de Microwaves 101, este de aquí, que nos permite calcular la relación de onda estacionaria, y este de acá que nos permite calcular la longitud de onda. Vamos a empezar viendo el tema de la longitud de onda. Y finalmente, para que se vayan familiarizando, un video del manejo de Microwave Office, utilizado para tarea de transmisión. Entonces, simplemente aquí voy a colocar muy bien. Microwave 101 es una página que está respaldada también por IEEE y nos pone diferentes formas de utilizar carta Smith y de hacer cálculos de longitud de onda y de reflexión. Entonces, básicamente consiste en colocar frecuencia, permitividad, para poder obtener los valores de la longitud de onda. Entonces, aquí puedo colocar, por ejemplo, frecuencia de 3.5 GHz, en un sustrato que tiene 4.7 de permitividad y voy a poder hacer el cálculo respectivo. Parece que hay una demora en la actualización del simulador. Un segundo, por favor. Voy a calcular. Y ahí tengo, ¿no? La longitud de onda, cuánto es la mitad y la cuarta parte de la longitud de onda, ya que tiene la fórmula final que es coherente con lo que nosotros hemos visto en la clase anterior. Muy bien. Ok, entonces eso es todo lo que tengo de teoría para mostrarles. Y a continuación lo que van a hacer ustedes es dedicar este tiempo para hacer lo siguiente. Ustedes van a descargarse una carta de Smith. Les voy a mostrar el link donde lo tengo. Un segundo, por favor. Ya. Ustedes van a descargar la carta de Smith de un enlace que les voy a poner en el chat y la van a encontrar en forma de PDF. Fíjense, esta carta ustedes la van a utilizar para hacer lo mismo que yo he hecho hace 2 minutos, lo hacen ustedes en sus casas
a mano, con el objetivo de que obtengan los mismos números. Eso es muy importante. Entonces, voy a colocar en el chat este link para que todos, sin excepción, se descarguen esa carta de Smith, la impriman y sobre ella dibujen, resuelvan el ejercicio que hemos hecho hoy día, los dos, y obtengan los mismos números que hemos obtenido. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna consulta hasta este momento? Muy bien. Disculpe, me estoy descargando el laboratorio 2, pero el link, o sea, de descarga del laboratorio 2 no sale como el que usted tenía. Simplemente salen las... Ya, seguramente hay falta actualizar porque el sistema lo que ha hecho es chancar las guías del año pasado, del semestre pasado, pero en este momento yo lo voy a reactualizar. ¿Ya? No te preocupes, yo voy a reactualizar todo lo que es semana 2, poniéndole lo que hemos visto hoy día y el link verdadero del laboratorio 2. Sí, gracias. ¿Alguna consulta más antes de finalizar la sesión? Muy bien, entonces continuamos la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. De nada, hasta luego.